Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana de martes 18 de febrero del año 2025. Una gran bendición poder compartir nuestro tiempo con Dios bajo el tema Amor hacia el traidor. Lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Bien, aquí vemos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En el pasaje anterior vimos que el Señor anuncia que uno de sus discípulos le iba a entregar. Ahora el tema continúa. Los discípulos no sabían de quién hablaba Jesús. En un primer momento, la afirmación del Señor dejó a todos perplejos, mirándose en silencio unos a otros. La verdad es que en esos días el Señor les desconcertaba una y otra vez. Primero fueron sus reiteradores anuncios de que iba a Jerusalén a morir en una cruz. Luego, en esa misma noche, cuando puesto de rodillas lavó los pies de cada uno de ellos, y ahora el anuncio de la traición de uno de ellos. Y antes de que acabara la noche, vendrían otros anuncios no menos sorprendentes, con la negación de Pedro o el abandono de todos los discípulos. No hay duda de que todo esto chocaba con lo que ellos estaban esperando. Ahora, sorprendidos por el anuncio de la presencia de un traidor en medio del grupo, cada uno comenzó a preguntarse quién sería el que le podría ser capaz de llevar a cabo un acto tan vergonzoso. Por el momento se miraban unos a otros buscando algún indicio que sirviera para identificar al culpable. Parece que más que ser un ejercicio de autoexamen, sus miradas eran de sospecha de unos hacia otros. Pero lo más curioso es que ninguno de ellos llegó a pensar que el Señor estaba hablando de su compañero llamado Judas. Es increíble hasta qué punto llegó su hipocresía y capacidad de disimular que pasó completamente para todos sus compañeros. Y es que siempre es posible proyectar una imagen falsa de nosotros mismos hacia los demás. ¿Qué habría pasado si el resto de los apóstoles hubieran descubierto en ese momento que el traidor era Judas? ¿Cómo habrían reaccionado al saber que llevaban tiempo engañándoles y fingiendo un amor y amistad que no existía? No es descabellado pensar que alguno de ellos o todos ellos hubieran deseado acabar con él. En cuanto a la entidad del discípulo que Jesús amaba, es mucho lo que se ha dicho y escrito acerca de él. Sabemos con certeza que se trataba del autor de este Evangelio de San Juan. Ahora bien, él nunca se identifica por su nombre en ninguna de las ocasiones en las que se aparece en los relatos de su Evangelio, usando siempre esta expresión. Pero aunque no se menciona en ningún momento su nombre, la explicación más satisfactoria es que el discípulo amado era Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles más íntimos del Señor Jesucristo. Algunos han interpretado que el maestro tenía un amor especial por este discípulo, pero esto no parece coincidir con lo que percibimos en el resto de los evangelios. Sin lugar a dudas, el Señor amaba a todos por igual. Y no parece propio de un hombre tan discreto como Juan, que siempre intentaba pasar desapercibido, que usara para
referirse a sí mismo a una expresión que podría sugerir jactancia o su superioridad frente a todos, identificando al traidor. En este momento Judas ya se había dado cuenta de que Jesús estaba al corriente de sus intenciones, aunque por el momento no lo hubiera declarado abiertamente. Debemos entender que el propósito del Señor al hacerlo de este modo tenía que ver con amonestarle y hacerle pensar para que cambiara sus planes. Finalmente, el discípulo amado también supo quién era el traidor y en algún momento que no se especifica se lo diría a Pedro, pero notemos cómo ocurrió todo. Llegamos aquí a uno de los momentos más dramáticos de aquella noche. El Señor, atendiendo a la petición de Juan, iba a identificar al traidor. ¿Cómo lo haría? Sin duda podría haberlo hecho señalándolo con el dedo sin más explicaciones, condenando con dureza la detestable traición que ya había acordado con los principales judíos. Sabemos, hermanos, que el Señor no lo podemos engañar y nunca vamos a poder engañarle. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, así que nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Porque a veces nosotros pensamos que estando en la iglesia ya somos salvos o que ya no nos hace falta nada. Bien, sabemos que si tomamos la Santa Cena es para recordar la muerte del Señor, pero no nos vaya a pasar como Judas, que la tomamos y estamos participando en las cosas malas. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que agradar siempre a Dios. Este fue nuestro tiempo con Dios. Pasen una excelente mañana de martes. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.